amigues que se acercaron y dijeron sí de entrada para sumarse a este evento. Somos todos acá protagonistas. La memoria no se puede construir ni se puede hacer si no es de manera colectiva. Así que agradezco a cada uno a cada una de las cantoras y cantores que se han sumado, a los músicos y músicas. Me parece que el arte es ese lenguaje que todavía tiene mucho para hacer y para decir, más allá de las narrativas que todavía nos faltan construir. Yo preparé también un escrito. No se preocupen que no va a haber muchas de estas lecturas, esta va a ser la única, pero me parecía importante y valioso para mí. Es un modo de respetar y hacerme responsable, como decía inicialmente la Silvi, también los espacios, escribir algo para ustedes y para este momento. Hoy estamos aquí para celebrar la poesía, porque es el Día Internacional de la Poesía, también hay que decirlo, 21 de marzo, pero también para conmemorar los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar en Argentina. Si quisiéramos que la memoria por la verdad y la justicia encuentre por estos días un lugar para expresarse, un cuenco de resonancia que dispute con los límites que imponen las narrativas negacionistas y el propio lenguaje, ese lugar sin duda es la poesía y nosotros. La intención de reunirnos para hacer memoria y su materialidad en este cuerpo colectivo y presente. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue la interrupción violenta de un proceso democrático en crisis para destruir la trama social argentina, disciplinar a la población y construir un país al servicio de las clases dominantes. El terrorismo de Estado, como sistema planificado, creó campos de concentración, detención y exterminio, secuestró, torturó y desapareció a decenas de miles de personas. La tortura no operó únicamente como un medio para obtener información, sino como una práctica orientada a la destrucción del humano. Una violencia sin límites y sin medida. 30.000 personas fueron desaparecidas, miles fueron encarceladas por razones políticas, cientos de familias fueron forzadas al exilio y centenares de niñas y niños fueron apropiados. Mujeres secuestradas fueron mantenidas con vida hasta parir en el marco de un sistema organizado de robo de identidades. Los cuerpos fueron arrojados al río y al mar, dinamitados o quemados en un intento sistemático de borrar no solo a las personas, sino toda huella de su existencia. En un informe de psiquiatría, Soledad Vargas, quien además de psiquiatra es poeta y es salteña, aunque reside en Córdoba, reflexiona sobre los procesos que llevan adelante familiares de desaparecidos en el marco jurídico de reparación estatal de víctimas por la dictadura. Al respecto dice: una de las condiciones que disminuye la experiencia del dolor es el poder hablar sobre él, hacer una narrativa de ese dolor. Y cita un fragmento del libro La llamada de Leila Guerreiro, que dice así: cuando te torturan, te salen babas, te sale sangre, eres un cacho de carne doliente, te haces pis, te dicen te estás cagando, hija de puta, te haces caca, es una situación humillante. Uno tiene cierta escisión del relato para poder contarlo, porque cuando evoca el sentimiento sigue siendo insoportable. Te puede parecer súper frívolo, pero la tortura se resiste hablando. La tortura, a secas, sin una palabra, la posibilidad de soportarla mucho en el tiempo, es muy pequeña. Tú lo puedes soportar si paran para hablar, para decir: ¿conociste a fulano? ¿Dónde está? ¿Qué nombre de guerra tiene? ¿Dónde milita? Así se va armando como una trama. Vas diciendo: a este no lo conozco, pero conocí a tal otro, y vas armando una trama. ¿Alguien te preparó para usar ese método? Para mí es un orgullo decir: no he entregado a nadie, pero también tengo perfecta conciencia de que no entregué a nadie porque no me torturaron lo suficiente. A pesar de estas escenas, si tuviéramos que recuperar otras imágenes con un poco más de esperanza, se vienen inmediatamente algunas: madres y abuelas de Plaza de Mayo, los pañuelos blancos, la alegría de la aparición de hijos y nietas durante la democracia, el grafiti vivo de Nunca Más.
En todas estas imágenes, en todas estas escenas, hay un dolor colectivo y también el símbolo de la resistencia. ¿Qué hacemos cuando hacemos memoria? Buscar imágenes, conversar, narrar historias, volver a algunos lugares, encontrarnos, cantar, poemar. La memoria es la práctica social de traer el pasado al presente, dice Ana Ramos, una antropóloga argentina. Es decir, es un acto de encuentro con otros. Y por eso un acto político. Muchas veces la historia que nos contaron no es la que vivimos, mucho más cuando esa historia la cuentan los que dominan, los que ejercen poder, los que deciden qué se recuerda y qué se olvida. Pero la memoria, por suerte, está también en las calles y sobre todo en los cuerpos. El cuerpo es una escena, un animal en escena, su memoria de sí y la de otros cuerpos, es decir, su colectivo cuerpo. Los que están, los que rodean, y esos otros, los desaparecidos. La memoria está en los cuerpos, en la tierra que habitamos, en las personas con las que compartimos semejanzas y diferencias, en eso que llamamos comunidad, tanto por sentirnos parte como por sentirnos muchas veces excluidos. Pensemos en los pueblos indígenas que viven aquí cerca. Son más de 300. ¿Qué sabemos de ellos? En esta tierra conviven muchas memorias. Durante muchísimo tiempo sus historias no estuvieron en los relatos oficiales. Esta tierra es hermosa, dice Juan Manuel Castilla. Crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen. Montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el Chaco, como una boca de horno de pan recién prendido, yuchanes de leyenda en donde duermen indios y ríos esplendentes. Esta tierra también es una tierra atravesada por conflictos, silencios, desigualdades. En Salta, como en todo nuestro país, la dictadura dejó enormes huellas y heridas. Miguel Ragone, gobernador constitucional, fue secuestrado y desaparecido en 1976. Periodistas, estudiantes, militantes, profesores, también fueron perseguidos, torturados, asesinados. ¿Y qué fue lo que a esos golpistas genocidas tanto les molestaba? El intento social y colectivo de construir otra forma de lo común. Hay una escena que Eduardo Galeano relata en su libro Memoria del Fuego sobre el comisario Fortuny, jefe de la policía durante el gobierno de Ragone, y dice así: como en un cuadro del venezolano Vargas, en la provincia argentina de Salta, los autos patrulleros de la policía fueron pintados de amarillo y naranja. En vez de sirenas llevaban música y en vez de presos llevaban niños. Los patrulleros andaban llenos de niños que iban y venían desde los ranchos lejanos a las escuelas de la ciudad. Las celdas de castigo y las cámaras de tortura fueron demolidas. Desapareció la policía de los partidos de fútbol y de las manifestaciones obreras. Salieron en libertad los torturados y marcharon presos los torturadores oficiales especializados en romper huesos a martillazos. Los perros policiales, que habían sido el terror de la población, pasaron a dar funciones de acrobacia para divertir a los barrios pobres. Esto ocurrió cuando Fortuny fue jefe de policía de Salta. A Fortuny lo matan de un balazo. Después secuestran al gobernador que lo había designado, Miguel Ragone. Los autos patrulleros, en vez de presos, llevaban niños, dice Galeano. Esa escena posible también fue interrumpida. En Salta hubo secuestros de personas, torturas, violaciones, fusilamientos. Hay una masacre que se conoce como la masacre de Palomitas que sucedió un 6 de julio de 1976. 11 personas fueron fusiladas a cara tapada en un paraje que se llama Palomitas, que queda camino a General Güemes. Entre esas personas se encontraba Georgina Droz, una profesora de Ciencias de la Educación que en los años 70 trabajaba en la Universidad Nacional de Salta, a quien Kuki Leonardi Herrán le dedica un poema que dice así: moriste muchas veces, no solo en Palomitas, también entre las chapas agujereadas de los ranchos, donde con los villeros compartías tu salario. Moriste coronada de espinas cuando alfabetizabas, sabiendo que el sol de la cartilla iba llenándose de sombras. Moriste en la mesa de torturas, de donde regresaste, golpeada, picañada, con los ojos rojos,
ciega, heroica, resistiendo a los bárbaros. La memoria puede ser también vulnerable, ya que Sylvie habló de la vulnerabilidad. Pero insiste, resiste. Aparece en las historias, en los nombres, en los cuerpos, en lo que no termina de decirse. Por eso estamos acá, para hacer memoria, para cantarla, para escucharnos en las voces plurales, únicas, singulares, diferentes, que somos en esta comunidad de hoy, de este encuentro. Muchas gracias.